Ser podcast. Hola, Sohaib. Hola, ¿qué tal, Pedro? Descríbenos lo que ves desde el lugar en el que estás. Justo a mi derecha tengo el mar Mediterráneo, que se puede distinguir fácilmente por esas aguas poco cristalinas, medio turquesas, aguas claras y apacibles. Y justo a mi izquierda está el Océano Atlántico, aguas ya más de ultramar, con un tono más oceánico, más oscuro. Si giro la vista, también está la antigua ciudad que está construida alrededor de una ciudadela, de una alcazaba amurallada, y donde se ve también cómo esta ciudad ha evolucionado tanto que el boom inmobiliario ha hecho que se cree una especie de contraste entre la arquitectura antigua, una arquitectura árabe, digamos, de la época morisca, con la arquitectura más moderna, más ya de edificios, rascacielos casi, de 20 plantas incluso. Toda la antigua ciudad, está teñida de un color blanco, blanquecino, que contrasta con ese mar azul, que hace una especie de contraste de colores muy mediterráneo, de esas ciudades que nos recuerdan al Mediterráneo entre azul y blanco, y con esos grandes edificios ya de un tono más occidentalizado, ya más algunos rojizos, algunos incluso tono ocre, que, digamos, se ve como esta ciudad ha evolucionado tanto que ha dejado atrás esa historia árabe y ha tendido hacia un modelo, digamos, más occidental, más internacional. Quizá con estos datos, con esta mínima descripción de lo que ve Sohaib, algunas haya situado ya en la ciudad en la que está nuestro compañero y a la que vamos a dedicar este primer vuelo. Pero para quienes todavía estén en duda, Sohaib, ¿dónde te encuentras? Pues estoy en mi ciudad natal, que es Tánger, situada al norte de Marruecos. El primer vuelo con Pedro Blanco. Jorge Sánchez, hola. Hola, Pedro. Bienvenido también a este primer vuelo a Tánger, que es la ciudad que vamos a conocer a lo largo de este programa, con esta primera música que nos has traído. Eso es. Además, si le echamos un poco de imaginación, casi podemos escuchar las gaviotas, se nota el salitre del mar, qué maravilla. Yamal Ouassani es a quien estamos escuchando, un violinista, también director musical, nacido en Tánger, en esta maravillosa ciudad que estamos visitando. Él está formado en música árabo-andaluza, violín clásico. Ahí se nota un poco ese choque de culturas que hay en Tánger. Él estudió en el Conservatorio de Tánger, pero también en Italia. Y a lo largo de su carrera es un hombre que ha fusionado varias músicas del Mediterráneo, eso sí, con las influencias árabes, también flamencas e italianas. El trabajo de Yamal ha sido presentado en distintos festivales internacionales, recibió el premio de la UNESCO por su labor en el diálogo intercultural y además en esa faceta artística imparte talleres y también conferencias en conservatorios europeos. Bueno, pues esta es la primera música que nos lleva directamente hasta Tánger. Nuestro destino en este programa es Tánger, y de Tánger es un compañero de los servicios informativos de la SER, Sohaib Nadi, que nos ha situado ya ante una primera vista de la ciudad. Él está en Tánger. Sohaib, te voy a pedir que nos hagas una pequeña guía de aquello que quien visite Tánger por primera vez tiene que ver, tiene que visitar sí o sí. Cuéntanos. Pues mira, Tánger es una de esas ciudades perfectas para visitas express de esta ciudad. Hay 2 o 3 enclaves que son básicamente los sitios turísticos por deferencia, empezando por la ciudad antigua, que es la Medina. Llegando a la Medina, a partir de ahí, en un radio de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, se puede ver buena parte de lo que es la herencia cultural e histórica de esta ciudad. Empezando por la Medina, te entra por la puerta de Bab al-Fas, que es como la entrada a la gran ciudadela antigua, que es Tánger, y desde ahí pues empieza un recorrido en el que se puede callejear, se puede deambular con un sinfín de calles que parecen todas iguales, pero no lo son, pero con un gran encanto, donde se ven pues todavía
a trabajadores de lo rústico, trabajar el cuero, las pieles, los tejidos, todavía ese oficio rudimentario, pues en plena calle, el típico barrio de niños jugando, eh, pues eso es uno de los primeros destinos que luego nos conduce a donde me encuentro ahora mismo, que es la Alcazaba, que es, digamos, el fortín de la ciudad, donde pues es una ciudadela completamente amurallada, donde todas las vistas son magníficas, es una ciudad muy de vistas para apreciar el paisaje, para tomar un té relajado, pues en uno de los sitios, por ejemplo, donde estoy yo, que es el Salon Bleu. Y no es el sitio quizás con más historia, sino con mejores vistas, porque Ajá. sitios con más historia tenemos el Café Baba, por ejemplo, que está también dentro de lo que es este recinto de la ciudad antigua, Ujú. donde, por ejemplo, pues han estado grupos como los Rolling Stones, los Beatles, Sean Connery, pues digamos que son cafés muy antiguos, con mucha historia, y mucha historia sobre todo, Pedro, española, porque si tú vas a esos cafés, a mucha gente que nos escucha le sorprenderá ver o escuchar que todavía se juega el parchís Ujú. en esos cafés. Anda, qué Es un curioso. juego, es un juego de mesa muy antiguo de la época española Sí, sí. que pues se ha quedado aquí. Muchos cafés aquí antiguos donde se toma el té, donde se puede fumar también, porque aquí la ley antitabaco, por lo que sea, todavía no ha llegado. En estos salones de té, pues todavía se puede fumar en el interior y al mismo tiempo pues, se comparten unos ratos de juegos de mesa típicos españoles. Pues se juega el dominó, se juegan las cartas con la baraja española y sobre todo la gran estrella que es el Claro. parchís. Entonces hemos visitado la Medina, hemos callejeado por la Medina, que conserva ese sabor que nos decías de gente trabajando oficios manuales. Hemos subido a la Alcazaba para tener esas vistas, oímos a las gaviotas de fondo, para tener esas vistas sobre el Mediterráneo, sobre el otro lado del estrecho. ¿Qué más sitios vemos en Tánger? Pues mira, justo al este de donde estoy yo, justo lo decías, enfrente del estrecho de Gibraltar, hoy puedo ver más o menos bien Tarifa, se puede apreciar desde aquí la costa de Tarifa, del otro lado de España, es que nos separan apenas 14 kilómetros, o sea, está a tiro de vista. Hacia el este, como te decía, está el Mediterráneo, que es una parte de la ciudad, y hacia el oeste otra parte que es el Atlántico. Hacia la zona del Atlántico, lo más recomendable es visitar o más bien hacer la ruta Perdicaris. En esa zona se puede visitar lo que es el Cabo Espartel, que es el cabo donde confluyen justamente el mar Mediterráneo con el mar Atlántico, ahí es donde se fusionan esos dos mares, y con bastante historia, sobre todo historia que proviene de la mitología griega, la gente que busque ese tipo de turismo más mitológico, más ambientado en las leyendas, pues es la zona perfecta porque tiene mucho peso histórico. Está también en esa zona que está más o menos alejada de la ciudad, a unos 15 kilómetros, está la Gruta de Hércules, que se dice, cuenta la leyenda, que es una de las zonas donde Hércules pues descansó antes de realizar una de sus épicas tareas, y la gente que busque ese tipo de turismo menos, digamos, menos tradicional y más mitológico, más legendario, más histórico, pues también tiene esa parte de la ciudad que también es muy bonita porque hace además un contraste con una zona donde hay bastantes casas, digamos, de lujo. ¿Dónde comemos y qué comemos, Sojei, una vez estemos allí? Pues buena pregunta. Quizás de lo más importante aquí en Tánger es quizás el comer, y que no se preocupe la gente mucho por los horarios. Aquí los horarios suelen ser bastante flexibles, a diferencia de otros países en los que tienen una hora límite para comer. Aquí a las 2, a las 3, a las 4, incluso a las 6 de la tarde todavía se puede comer, se puede almorzar. Así que en cuanto a horarios no hay ningún problema. Y es verdad que nosotros aquí en Tánger, en Marruecos, por lo general no somos muy de comer fuera, somos Ujú. más de comer en casa, por lo que
cuando la gente viene de turismo, yo siempre recomiendo tener amigos locales para comer en una casa. Para pues echarle un poco de morro y decir, bueno, pues ya que llegamos a Marruecos queremos probar comida típica. Pues ahí nuestra hospitalidad pues lo que nos hace es invitar a esa gente a casa. Pero si no, hay otros sitios que también pueden hacer, nunca mejor dicho, las delicias de los turistas, que son zonas, digamos, más de centro de la ciudad. Pues mira, por ejemplo, se me ocurre el restaurante El Dorado. Por ejemplo, no es por hacer publicidad, sino porque es una de las zonas, es uno de los restaurantes que sirven uno de los pescados más frescos. El pescado suele ser fresquísimo. También hay una presencia de la gastronomía española bastante importante. Aquí también hay algunos sitios como el que te decía, El Dorado, donde se sirven tapas, pero tapas adaptadas a lo que es la gastronomía marroquí. Pues un tabulé de verduras, una ensalada de estas variadas con pepino, tomate, platos de cuscús, tajín, pues todo adaptado, digamos, con una mezcla entre gastronomía española y marroquí. Entonces, todos los sitios en los que se va, en general, que están por el centro, se ofrece con todo tipo de comidas, tajines, cuscús, pues lo que es la típica gastronomía marroquí, pero también con cierta presencia de la gastronomía española, con esas tapas que te decía, adaptadas a la cocina marroquí. ¿Y dónde me alojo? Si yo voy a Tánger, ¿dónde conviene que yo busque el lugar donde dormir? Pues mira, esa es una buena pregunta, porque antiguamente eran hoteles y para de contar, eran hoteles o zonas de estancia turísticas. Ahora con el boom del Airbnb, prácticamente toda la ciudad se ha vuelto una zona donde se puede alejar uno. Yo, sobre todo, lo que recomiendo es alejarse un poco de lo que es el centro de la ciudad más inmediato, porque es una zona bastante más cara que lo que son los alrededores y que son bastante accesibles al centro. Digamos que una estancia aquí de media, pues la noche no debería superar los 40-50 euros, por hacernos una idea de lo que debería ser un precio razonable, siempre y cuando estemos a un radio no más allá de 1 kilómetro más allá de la ciudad. Todo lo que sea superior a ese rango de precios, ya digamos que es una cosa más cara. Dentro de la propia ciudad, aquí donde estoy, en la Ciudadela, hay alojamientos turísticos, apartamentos turísticos bastante reformados, que por fuera parecen una cosa y por dentro totalmente distinta, donde también yo recomiendo a la gente que quiera experimentar esa tranquilidad, esos sonidos que son Tánger, de sonido de las gaviotas, del mar, de los barcos que zarpan desde el puerto de aquí, de la ciudad, pues pueden optar por esa opción que yo creo que también es bastante recomendable. Pues Sohaib Nadi, gracias por ser nuestros ojos en Tánger. Un abrazo. A vosotros, Pedro, un abrazo. El primer vuelo, con Pedro Blanco. Hola compañeras, soy Patricia de Cuéntame un cuadro. Y hoy vamos a viajar a Tánger sin salir de Madrid, gracias a una pintura que nos espera en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pintada en el siglo XIX por Alejandrina de Hessler y Sou. Los viajes formaron parte de la vida de esta artista desde bien pequeña. Su padre era el cónsul general de Rusia en España y su marido era un diplomático francés. Así que entre la posición acomodada de la que gozaba y la formación que recibió en academias privadas, Alejandrina pudo desarrollar una carrera artística, firmando sus obras, eso sí, con un seudónimo, Madame Anselma, su segundo nombre de pila, porque esto de ser burguesa y pintora no acababa de estar bien visto en su tiempo. En uno de estos viajes, Madame Anselma pasa una temporada en Tánger y realiza esta preciosa pintura titulada Fiesta del Natalicio, en la que nos habla de una costumbre local según la cual, después de dar a luz, una mujer invitaba a su casa a otras mujeres de su entorno para celebrar el final de la cuarentena. Gracias al diario de la artista, sabemos que fue invitada a una de estas fiestas durante su estancia en Tánger en 1872. Y nos cuenta que al entrar vio una escena que le recordó a las 1001 noches y que fue esa primera impresión la que quiso captar en este lienzo.
Alejandrina aprovecha el gusto romántico y orientalista de su tiempo para poner a las mujeres en el centro del relato. Las protagonistas de la pintura no están ahí para ser observadas. No se conciben como objeto de deseo. Son mujeres que hablan, conversan entre ellas, ocupan el espacio sonoro y también el físico, y lo hacen para celebrar la vida. Espero que disfrutéis de la ciudad, y como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. El primer vuelo. Torno als inicis, però això ja és present. Les rimes acumulades flueixen de la meva ment. No ho he deixat mai sempre. He anat creixent, encara que no els agradi, saps que ho seguiré fent. No tinc cap intenció de promocionar el meu rap. No tinc necessitat de fama, aquesta és la veritat. Puede haber, Jorge, quien esté pensando esto se han colado. Están hablando de Tánger, estamos visitando Tánger, estamos oyendo música que nos lleva hasta Tánger. ¿Por qué suena esta canción en catalán? Efectivamente, es en catalán. Es Mir Raisa Iman Raya Sali. Ella nació en Tánger, sí, en el año 97, pero se trasladó a Barcelona y, bueno, pues ahí es donde descubrió que cantar en catalán para ella no era ningún problema, al contrario, era una manera muy fácil de expresarse y de abordar temas como el racismo, la religión, la libertad. Una mujer que ha recibido aplausos, pero también amenazas a partes iguales, especialmente pues, por apoyar al público y al colectivo LGTBIQ+. Miss Raisa ha sido ganadora dels Premis Continuarà en 2022. Y en esta canción, Torno als inicis, explica por qué tiene ella la necesidad de expresarse en catalán y lo cómoda que se siente al hacerlo. Ja saps per què canto, o no ha quedat clar, la música m'encanta i m'espanta, és la veritat, tinc els peus al terra, però no paro de somiar, aprofito que és gratuït abans que ens ho facin pagar. Vaig cap endavant, però estic en el present, les rimes acumulades flueixen de la meva... Vamos a volver a Tánger. Quiero que saludemos a Randa Yabruni. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Abdelmalek Sadi. Randa, hola. Hola, ¿qué tal? A Randa le hemos pedido que haga una selección de libros que nos hablen de esa ciudad de Tánger. Pero lo primero que quiero es que nos cuente desde qué lugar nos atiende, porque es una librería y es una librería muy significativa de esa ciudad de Tánger. ¿Dónde está Randa? Estoy en la Librairie de Colón, que es la librería de las columnas, una mítica librería que se sitúa en el centro neurálgico de la ciudad, en la avenida Pasteur, y esta librería se fundó en el Tánger Internacional exactamente en el año 1949. En esos tiempos aquí se traían libros de todo el mundo, pero sobre todo aquellos libros que estaban prohibidos en las sociedades dictatoriales, como en Alemania o como en España, por ejemplo. En tiempos de Franco, todos los libros que estaban censurados pues podían encontrarse en esta librería. Y de hecho, cuando estamos en la librería, el visitante puede ver los cuadros donde aparecen los retratos de escritores franceses, malditos, considerados también, como Jean Genet, como William Burroughs, como Paul Bowles, por ejemplo. Es la librería de la diversidad cultural. Pues esta librería de las columnas es un lugar al que, como nos dice Randa, quien visite Tánger debe acercarse para sentir también que está en un lugar de la historia más reciente de esa ciudad. Oye, Randa, vamos a construir nuestra pequeñita biblioteca sobre Tánger para que quienes viajen allí puedan preparar la visita o quienes vuelvan de allí enamorados de la ciudad puedan revivirla. Vamos a empezar, Randa, si te parece, con este breve resumen de las historias que nos cuentan por Tangerina de Javier Valenzuela. Javier Valenzuela es periodista, conocedor del mundo árabe, fue corresponsal del País en Marruecos, en la ciudad de Rabat, y conoce muy bien Tánger porque es una ciudad a la que viene pues con mucha frecuencia. Tangerina es una novela negra. El personaje llega a la ciudad de sus padres, es un profesor español que se apellida Sepúlveda,
y llega a trabajar en el Instituto Cervantes de Tánger, pero sus padres son españoles tangerinos porque vivieron en la ciudad internacional. Y a partir de sus recuerdos, los recuerdos de sus padres, él afirma su tangerinidad y busca esas fotografías de sus primeros años, sueña verse en un carrito de bebé conducido por su madre en la Plaza de Francia, en el Zoco Grande y sobre todo en el Zoco Chico dentro del casco antiguo, lo que es la Medina de Tánger. Un largo sueño en Tánger de Antonio Lozano. Es una novela del pasado, de los recuerdos y de las memorias tangerinas. El personaje principal es Isabel y es una señora que vivió en Tánger y está en un estado de coma. Y desde el hospital italiano ella va rememorando la vida en Tánger, cómo llegó desde Málaga a esta ciudad, cómo conoció a su marido y cómo la maltrataba su marido. Digamos, este personaje va derribando este mito del cosmopolitismo y de la convivencia cuando dice que las comunidades extranjeras vivían al margen de lo que es la población autóctona marroquí y que los marroquíes tan solo eran unos, digamos, servidores, ¿no? Eran los choferes, los mecánicos, las asistentas de los hogares, etc. Siguiente obra es Tánger, la vida soñada de Tina Suau Jiménez. Tina Suau Jiménez es también, como Antonio Lozano, una escritora de Tánger. Ella nació aquí, vivió hasta los 18 años, luego se trasladó a España para estudiar en la facultad y ahora ella vive en Valencia. Tiene un personaje principal que es su alter ego y este personaje femenino es el que nos cuenta cómo llegó William Brady, que es un espía estadounidense, y cómo se convirtió en espía en Tánger. Una historia muy conmovedora porque también derriba los mitos acerca de los espionajes en esta ciudad. Pues esta es la pequeña biblioteca que Randa Yabruni, profesora investigadora de la Universidad Abdelmalek Esadi, nos ha ayudado a hacer para nuestro primer vuelo a Tánger. Randa, desde esa librería de las columnas de Tánger, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a vosotros. Seguimos elaborando esta playlist de Jorge Sánchez que nos lleva, que nos evoca el destino del primer vuelo de hoy, que es Tánger. Eso es. Bueno, aunque este artista que estamos escuchando, Saad Lamjarred, nació en Rabat, es actor, también cantante, y tiene, atención, el récord del vídeo musical árabe más visto en YouTube. Eso dice pronto, supera el billón con B de reproducciones. Qué barbaridad. Tremendo, de momento. Y es esta canción, La Mayem, que bueno, es una de las más reproducidas en el mundo árabe. Eso sí, Saad ha estado envuelto en varias acusaciones de agresión sexual y actualmente pues sigue con esos procesos judiciales, así que veremos en qué queda la cosa. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. En nuestros viajes en este primer vuelo ya saben que no hay ciudad sin cine, sin televisión. José Manuel Romero, hola. Hola, ¿qué tal? La verdad es que todo lo que estamos conociendo en torno a la ciudad de Tánger es culturalmente apasionante.
no solo en la literatura, ya lo hemos visto, pero también en el cine, porque Tánger ha sido escenario cinematográfico no tan concurrido como otras ciudades que hemos visitado, pero sí nos ha dejado, José Manuel, un puñado de obras importantes. Sí, porque además la ciudad ha sido, como tú decías, ¿no?, refugio de muchos escritores que han buscado en sus calles y en su sol inspiración y reflexión, y eso ha hecho que luego trascienda también al cine. El ejemplo es un clásico, El cielo protector, del director italiano Bernardo Bertolucci. Como no sabemos cuándo vamos a morir, llegamos a creer que la vida es un pozo inagotable. Sin embargo, todo sucede solo un cierto número de veces, y no demasiadas. ¿En cuántas ocasiones te vendrá a la memoria aquella tarde de tu infancia? Una tarde que ha marcado el resto de tu existencia. Una tarde tan importante que ni siquiera puedes concebir tu vida sin ella. Es la adaptación de la novela de Pau Boles, protagonizada por John Malkovich y Debra Winger, una pareja americana en crisis que busca nuevas experiencias y cómo salvar su relación. Por eso se van al norte de África para saber si su matrimonio se está acabando y si en esas tierras se encuentran también esa inspiración. Se rodó en escenarios de Tánger, como en el Hotel Continental y en el Hotel Minza, por ejemplo, y luego también se ha hecho un documental del propio autor, de Pau Boles, una figura clave del Tánger literario que pasó sus últimos días en la ciudad. Y otra pareja, esta más loca, también establecía una conexión entre América y Tánger. Debemos irnos ahora mismo. Pasen. ¿Es de la mejor calidad? Precisamente. Tipo 0. Negativo. Esta no te la esperas, Pedro. No. La película se titula Solo los amantes sobreviven, la dirige Jim Jarmusch, un clásico americano también, la protagoniza Tilda Swinton y Tom Hiddleston. Y atención a lo loco, porque él es un vampiro y músico underground que vive recluido en Detroit, y ella, su amante, también es un vampiro que vive en Tánger. De ahí lo que escuchamos. Bueno, el amor vampiro dura mucho, pero ellos dos, ¿no?, comprueban cómo el mundo se viene abajo. Es lo que cuenta esta historia. Esto suena a cine de acción, ¿no? Le pega todo a Tánger en rodar escenas de acción como en el Ultima to the Bourne de Jason Bourne, la tercera entrega de la saga de Matt Damon. Esta escena es flipante porque es una moto bajando por todas las escaleras de la Medina de Tánger. Hay varias secuencias de acción y persecuciones por terrazas y balcones que se rodaron en la ciudad. Es una película donde te das cuenta cómo funciona también el cine y los presupuestos. Por ejemplo, rodaron en Tánger, pero también en Madrid, fingiendo que era Turín, y rodaron en Berlín, fingiendo que era Moscú. Y bueno, hasta Tánger vino a rodar a finales de los 90 Jean-Claude Van Damme. They were strangers in a strange land. It always struck me as rather odd that a man can be glorified for pillage and murder. Protagonizó Soldado de Fortuna, la historia de un boxeador con problemas con la mafia que acaba alistado en el ejército francés en el norte de Marruecos en la época colonial. El cine francés e italiano han venido a rodar mucho a Tánger, especialmente en la época clásica, en la época en la que las películas como Casablanca pues causaron mucho furor, ¿no? Que si Misión en Tánger, La mujer de Tánger, Aquel hombre de Tánger o simplemente Tánger. Mais permettez-vous esta danse? Oh, ce sera avec plaisir, général. Mais je n'ai pas encore dîné. Pero también el cine español, pues históricamente, ¿no?, ha utilizado la ciudad como escenario, desde Estrellita Castro, que rodó allí una película, hasta títulos más recientes. La prehistoria del cine. Hasta títulos más recientes como La caja 507 de Enrique Urbizu o la más famosa, la adaptación de El tiempo entre costuras de María Dueñas. Las cosas en Europa se están poniendo muy feas. En el caso de una nueva guerra, me gustaría que vuestro país estuviera de nuestro lado. Pues tú tienes unas manos que son un tesoro que no se las salta un La serie que adaptaba la novela de María Dueñas con Adriana Ugarte, esa modista que se enamora y se va a vivir a Tánger, y luego pues vienen los problemas, ¿no? Se trasladaba a Tetuán, todo en plena guerra civil española. Y por supuesto el director de moda del cine español ahora, Oliver Lasse, autor de Sirat, empezó su carrera en Tánger con Todos vosotros sois capitanes. Él la definía como un ensayo visual entre la ficción y el documental. Era muy bonita porque hablaba de unos niños de Tánger y él hacía de profesor, ¿no?, y les proponía rodar una película.
Y lo más curioso, Pedro, es que me he encontrado muchas películas que dicen que se han rodado en Tánger, especialmente americanas, y no es así. No. Claro, esto tiene que ver con los americanos, pues ya sabes, para ellos todo es lo mismo. Sí, Marrakech que Tánger, entonces las confunden. Y es cierto que la ciudad, que Tánger ha acogido rodajes, pero principalmente no están concentrados en otra zona de Marruecos, más en Marrakech, porque tiene unos grandes estudios, los estudios Atlas, que permiten rodar secuencias más a campo abierto, en el desierto, y por ejemplo ahí se rodó Gladiator. Oye, pero cuántas historias y cuántas pelis, algunas grandes, nos has descubierto que se han rodado allí. Gracias, José Manuel. A ti. Este es el primer vuelo a Tánger. Buenas, soy Simo Benayat, tengo 30 años y soy de Tánger y os quería dar algunos consejos de cara a visitar la ciudad de Tánger. Seguramente la mayoría habréis escuchado que en general en Marruecos se habla mucho del famoso regateo. Y sí, en Marruecos generalmente cuando vas a un zoco o a una zona más tradicional, a un mercadillo, se puede negociar el precio. Hay productos con precios fijos, es decir, no hay que negociarlo absolutamente todo. También, por otra parte, no hay que pasarse a la hora de regatear de manera que se llegue a ofender al comerciante o los productos que venda, de hacerlo de una forma razonable. Yo lo que recomiendo es, si se trata de un producto que lo venden varios negocios, ir comparando en todos y ver la diferencia y hacernos con la idea del precio que tiene. Luego, tema de transporte, bueno, aquí se puede alquilar coche y luego los taxis, es el medio de transporte más común. Yo recomiendo que siempre se acuerde un precio antes de montarse en el taxi, o si no, avisarle al conductor de que ponga el taxímetro para evitarse sorpresas luego. Con el tema del alcohol, por ejemplo, es importante tener en cuenta que las bebidas alcohólicas se pueden adquirir en Marruecos, pero no hay que olvidarse que sigue siendo un país musulmán, por lo que si vas a consumir bebidas alcohólicas, procura no hacerlo en público. Para eso tienes bares, locales de ocio y hoteles donde se beben esas bebidas y no hay ningún tipo de problema. En la cadena SER, el primer vuelo. En el primer vuelo, ¿saben qué? Viajamos, leemos, paseamos, nos sentamos en una butaca de cine y comemos. Hablar de gastronomía es fundamental para descubrir un país y también una ciudad. En este caso hablamos de la cocina marroquí, que es conocida por sus aromas, por sus sabores intensos. Mariola Sarrió, hola. Hola Pedro, ¿qué tal? Mariola ha estado en un restaurante clásico de Madrid, se llama Almunia, es el restaurante árabe más antiguo de la ciudad, para que nos cuenten, para contarnos qué tenemos que comer si nos vamos a visitar Tánger. Así es, estuve con el chef Said, que es el jefe de cocina del restaurante, y me habló de los principales platos de la cocina marroquí. Tenemos el couscous, que eso es un plato típico de la comida marroquí. Tenemos también la pastela, tanto de pollo como de marisco. También tenemos el hummus, también tenemos la chekchuka y las brochetas, que son de pollo, de kefta y de cordero. El kefta que menciona Said es carne picada de ternera condimentada con muchas especias. También me contó que tenemos que comer en Tánger sí o sí si viajamos y tenemos poco tiempo. Pues para ir a Tánger, que es una ciudad muy bonita, hay que probar siempre pues los tagines. Tanto tagines de cordero como tagín de pollo con limón y la tagín de ternera, y el couscous es fundamental ahí también. ¿Cómo se consiguen esos sabores potentes y característicos de la cocina marroquí? Pues según nos contó Said, para elaborar el tagín, el guiso tradicional marroquí, necesitamos varias verduras y especias. Se hace con cebolla, perejil y las especias. Las especias son cúrcuma, jengibre, colorante y aceite de oliva, y dejarlo que se hagan poco a poco. Luego ya se cogen, se ponen tagines y se echan almendras y ciruelas. Y otro plato para degustar si viajamos a Tánger es el couscous. Pues el couscous es sémola, lo ponemos en agua para que vaya humedeciendo poco a poco, luego ya le ponemos al baño María. Una vez ya que está hecho, tenemos el caldo también preparado de verdura, lo cogemos, lo ponemos en un plato y le añadimos también verdura, que es calabacín, calabaza, cebolla caramelizada, garbanzo, y luego encima a elegir, lo hay de cordero, o de ternera o de pollo. ¿Y qué es lo que no puede faltar en un plato de la cocina marroquí? ¿Qué es lo que diferencia ese plato de nuestra gastronomía?
La clave son las especias. Las especias es fundamental en la cocina marroquí. Es que la comida marroquí sin especias queda todo soso, queda soso. Es totalmente diferente a la comida española. La cúrcuma es fundamental, el jengibre, la pimienta también, que siempre tiene que ser un poquitín picantes. Y otro elemento imprescindible de la cocina de Tánger es, como bien dice Said, el picante. Y si nos gusta, no nos podemos perder las brochetas. Las brochetas todas llevan picante, las brochetas de ternera, brochetas de pollo, las de cordero y la carne picada. Casi siempre le pone el toque ese final de picante, que notes el picante. Las brochetas, una vez que ya se cortan en trocitos lo que es la carne o el cordero, pues se le echan siempre perejil, cebolla, las especias, sal y un poquitín de aceite de oliva. Luego hay que meterle en brochetas y siempre van al carbón. Nunca van a la plancha siempre van al carbón para que le den ese sabor exquisito. Qué ganas de comer una brocheta. ¿Qué más podemos comernos? Podemos probar las pastelas, que son dulces y saladas, y siento que quizá no son para todos los paladares, pero está bien probarlas aunque sea una vez. Así lo explica el chef. Están hechas de hojaldre. Luego le echamos lo que es el relleno, luego le echamos el pollo, las almendras y una vez que esté cerrado le echamos el azúcar glase y canela. ¿Algún dulce? Hay muchísima variedad. El shebaquía, por ejemplo, que es un dulce frito bañado en miel con sésamo por encima. Los hay también de almendras, como la griba, que yo de los que he probado me parece el más suave. Y también encontramos el baklava, una especie de hojaldre relleno de frutos secos. Vale, ¿y con qué acompañamos el dulce? Con la bebida más importante de Marruecos, me atrevería a decir el té, que es un poco diferente al que tomamos aquí. El té está hecho con lo que es la semilla del té, el azúcar y la hierbabuena. Y lo ponen a hervir y se le echan un vaso, le echan hierbabuena encima y se toma siempre con los dulces. Bueno, entonces, recapitulando, un buen menú, o repartido en varios días, si viajamos a Tánger, debería tener cuscús, tajín, pastelas, brochetas, alguno de los dulces y un té. Así es, Pedro, con todos esos platos habremos saboreado buena parte de la cocina marroquí. Hablar de Tánger nos lleva casi como un automatismo a pensar en dos novelas y en su autora. A pensar en El tiempo entre costuras y Sira y a pensar en María Dueñas. Hola, María. Hola, Pedro. Gracias por atendernos, María. No, encantada, por favor, para hablar de Tánger siempre. Oye, cuando a María Dueñas alguien le menciona solo la palabra Tánger, ¿cuál es la primera imagen que se le viene a la mente, esa primera representación en la que piensa de la ciudad? Pues mira, es tan difícil concentrar en una única imagen lo que es Tánger, pero es más una sensación, ¿sabes? Es algo que visualmente es muy grato, pero también es una ciudad tan viva, tan en movimiento, tan de buena energía, que yo creo que eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no? El movimiento, la onda positiva, digamos. Quería preguntarte que nos definieras cómo es tu Tánger en pocas palabras. Entiendo que una parte de la definición ya la has dado, que es una ciudad muy viva. Sí, exactamente. Mira, para mí Tánger, quizá por mis novelas, por mi pasado familiar y por mi presente también, combinando las dos cosas, es una ciudad que siempre recorro casi con un pie en el ayer y otro en el presente, ¿no? Disfrutando lo que es ahora mismo, que es una ciudad magnífica, que no para de crecer, que bulle, que está estupenda últimamente, como van a tener todos los mundiales de fútbol y todo esto, la tienen limpísima, imponente, pero yo voy siempre, como te digo, con un pie en el hoy y otro en el ayer, en qué hubo en cada sitio, en qué ocurrió allí, en cómo se vivió en esos mismos puntos en otros momentos del pasado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me seduce a mí, lo que seduce a muchos de mis lectores y a mucha de la gente que visita la ciudad y tiene un poco de idea de qué fue lo que ocurrió allí en sus años espléndidos de ciudad internacional, de convivencia de culturas y de gentes. Ahora te voy a preguntar por ese Tánger internacional, pero ya que lo estás mencionando, supongo que el reto, o uno de los retos de una ciudad como Tánger, es poder crecer, mirar al futuro o incluso vivir el presente, intentando ese equilibrio con el pasado, ¿no? Con el legado que deja la ciudad.
Exactamente, y yo creo que lo están consiguiendo bastante bien, ¿eh? Bueno, pues como en todas partes ha habido algún tipo de desmán, digamos, urbanístico y un poco de arquitectónico, pero por otro lado hay ciertas cosas muy, muy importantes para la ciudad que se conservan y además muy bien. Entonces... muchas veces no queda tan clara la memoria de lo que aquello fue, pero por lo menos está el respeto, ¿no? al legado histórico que se mantiene en edificios, en calles, en rincones, en muchos lugares. Y yo creo que eso se ha hecho con acierto, no sé si manteniendo la voluntad o simplemente han sido carambolas de que no se ha entrado la piqueta, como a veces pasa, ¿no? Que se respetan ciertas cosas, pero sí que se aprecia esa convivencia entre la ciudad moderna con su tren de alta velocidad, con su aeropuerto que no para de crecer, con sus puertos llenos de turistas que van llegando en cruceros, ¿no? Que bueno, la ciudad por supuesto no puede tampoco quedarse atrás en su propio crecimiento, pero también, como decía, en plena convivencia con muchos rincones que nos hablan del pasado, de lo que allí hubo en otros momentos. Oye, ¿qué tuvo o qué crees que tuvo ese Tánger internacional que hoy sigue resultando tan evocador y que entonces era tan atractivo? Pues tuvo lo que realmente enriquece la convivencia, ¿no? Que es una mezcla muy interesante de culturas, de gentes, de religiones, de lenguas, de monedas, de todo. Además, en unos tiempos en los que el contraste con el resto de vida, de lo que pasaba en España, de lo que pasaba en Europa, claro, se cruzaba el estrecho solo, que son pocos kilómetros, pero era otra dimensión en todo, ¿no? Mientras en Europa, en España se vive la guerra civil, en Europa se vive la guerra mundial, allí en Tánger, bueno, hay tensiones, por supuesto, y hay momentos tensos, pero es una burbuja aparte donde conviven muchísimos españoles, la mayoría de extranjeros fueron siempre españoles, con muchos franceses, con ingleses en menor proporción, con algunos italianos, con la población árabe local, por supuesto, con una gran comunidad judía, y allí se convivía con toda naturalidad, sonaban las campanas de las iglesias, sonaba el muecín a la vez, llamando a la oración a los musulmanes, los judíos iban a su sinagoga, en las calles se hablaban las lenguas distintas, se respetaban las tradiciones, se comía de distinta forma, había vecinos, porque además no estaban totalmente separados, no había un barrio judío y un barrio cristiano, todo el mundo más o menos convivía y bueno, no es que fuese una situación única, idílica y absolutamente blanca, habría las tensiones comunes, naturalmente, pero eso sí que esa convivencia genera un enriquecimiento social, cultural, moral, en todos los sentidos, durante unas décadas que fueron muy, muy interesantes. ¿Cuáles son? Bueno, yo iba a preguntarte por 4 o 5, igual son 3, seguro que son muchos más, 10, 15, en fin, los lugares indispensables del Tánger de María Dueñas. Hay muchos. Mira, yo voy muy a menudo, acabo de estar hace un par de semanas, y siempre tengo unos paseos que repito siempre, ¿no? Por supuesto, una caminata cuesta arriba hasta llegar a la casba, que mantiene su magia. Está ahora, para mi gusto, demasiado limpita, ¿no? Es un poquito que la han dejado un poquito parque temático, pero bueno, supongo que irá cogiendo la patina del tiempo en breve, pero un paseo por la casba es indispensable, asomarse a ver el estrecho, ver la península enfrente. Yo sugiero e invito a entrar al museo, que es algo que mucha gente no entra pensando que es, no sé, que los museos siempre son más aburridos que la calle, ¿no? Pero es que es un museo muy bonito, muy de pasearlo, con un jardín muy bonito dentro, y yo animo a dejar una visita. Y después desde la casba bajar a la Medina. Es una Medina, nadie espere que sea como la Medina de Tetuán o como la Medina de Marrakech, o no sé, es una Medina, digamos, un poco europea, ¿no? Con construcciones de tipo español, de principios del siglo XX, del XIX, pero está muy viva, sigue viviendo allí la gente.
sus tiendas, con sus tiendas de souvenirs o tiendas para ellos, con su gente por la calle, con no sé, con mucha vida, ¿no? Y terminar ese recorrido en el Zoco Chico, digamos, que es como lo que fue el corazón del viejo Tánger, ¿no? Con sus cafés, con el Hotel Fuentes, con el Central. En fin, ahora ha perdido un poco no, ha perdido toda la magia que tuvo en su día. Sí es que la tuvo, ¿no? Porque era un sitio de encuentro, como decía Baroja, era como la Puerta del Sol, pues en Tánger. Y desde el Zoco Chico pues propongo dos pequeñas visitas que para mí son muy interesantes, que muestran todo ese Tánger internacional desde dos perspectivas cercanas pero distintas. Una es ver el cementerio inglés y la iglesia de St. Andrews, que es donde se encuentran enterradas toda la comunidad británica, que fue relativamente pequeña pero hizo mucho ruido en aquellos años y dejó figuras muy memorables. Y propongo también una visita a la legación americana, que además está conservada de forma magnífica, es interesantísima. Hay una sala dedicada a Paul Bowles, recientemente al escritor, recientemente han abierto otra sala dedicada al espionaje y a las operaciones de Estados Unidos durante aquellos años. Sí, es muy interesante. Y ya para terminar, si me permites, voy a hacer una sugerencia que se sale un poco de Tánger, pero una vez que ya estamos allí, claro, me parece muy interesante, que es subirse a un taxi y en una hora marcharse a Tetuán. Claro. E ir a Tetuán, dar un paseo, dedicarle una mañana, una tarde. Yo creo que con eso puede ser suficiente. Pero de verdad que es una pena llegar hasta Tánger y perderse Tetuán con lo cerca que está, con lo distinto que es, porque es absolutamente diferente, pero tiene también muchísimo encanto para redondear esa estancia en Tánger. ¿Para cuántas novelas más podría dar Tánger como escenario? Ay, a mí me encantaría para muchas. No sé si ya procede que le dedique más cobertura en mis novelas, porque como decías al principio, ya la tuvimos en El tiempo entre costuras y en Sira, pero es que en cada esquina puede surgir una historia nueva. A mí sí que me encantaría mantenerme en ella, aunque lo veo un poco difícil. Y una cosa más, ¿tiene María Dueñas la sensación de que cada vez que va a Tánger se encuentra con algo que no conocía o descubre algo que quizá no había visto, en lo que no había reparado? Sí, casi siempre, pequeños detalles, pequeñas tonterías, ¿no? A veces es un recuerdo del pasado, como te decía antes, oye, pues aquí estuvo el primer consulado de España, o aquí, no sé, en esto que ahora es un hotel y un edificio, pues aquí estuvo la legación alemana con los nazis y las esvásticas, ¿no? A veces es eso, y a veces son cosas del presente, porque como te decía, la ciudad no para de crecer, y a veces es un restaurante, o es una pequeña tienda, o es una galería de arte, o es un... no sé, el otro día llegué a Tánger unos días sin mayor intención de nada, dar un paseo, y me encontré con que era la noche de los museos, y además unos amigos estaban haciendo un recital de poesía, otro estaba hablando, Alfonso Fuentes, queridísimo, estaba hablando de su tío Antonio Fuentes, el gran pintor de Tánger. O sea que siempre te encuentras algo. Es una ciudad tan viva que por lo que ocurrió antes o por lo que ocurre cada día, siempre tiene algo que ofrecerte. Qué maravilla. Pues María Dueñas, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos para hablar con esa pasión sobre Tánger. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Este es el primer vuelo a Tánger. Corrían los años 50 del siglo XX, cuando Tánger era sinónimo de libertad y bohemia para artistas e intelectuales. Rocío Rojas Marcos es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Sevilla. La ciudad de Tánger a lo largo del siglo XX ha traído a quizá los mejores escritores de su generación. Entre los norteamericanos, pues por ejemplo, el matrimonio Bowles, Truman Capote, Jack Kerouac, Tennessee Williams o William Burroughs estuvieron por aquí unos más tiempo que otros. Tánger era un lugar de encuentro y refugio para muchos escritores debido a su estatus de ciudad internacional. El Estatuto de Tánger se mantuvo durante 33 años y hasta 1956, año de la independencia de Marruecos. Aquí se generó un estado de vida muy, muy libre, en el que realmente nadie imponía ni una censura ni un control
ni nada que se le pareciese a lo que había en el resto de países. Eso que hacía pues que todos estos escritores que en la década de los 50 y hacia los 60 en Estados Unidos están viviendo bajo ese macartismo de caza de brujas en la que las ideologías comunistas, todo lo que suponga una revolución y un ir en contra de las buenas costumbres del buen ciudadano americano, y ellos están queriendo destrozar eso con su literatura, pues claro, ellos viven muy mal o muy incómodos en su propio país y hacen que venirse a Tánger era un oasis. Aquí. Atraído por ese aura de libertad, Paul Bowles fue el primer escritor que se instaló en Tánger y su llegada supuso su entrada en la literatura. El Bowles escritor existe desde que se instala en la ciudad de Tánger. Su primera gran novela, ese éxito rotundo y además completamente comprensible que es El cielo protector, lo empieza a escribir cuando se instala en la ciudad por primera vez en el año 47 y ya nunca más se fue. Bowles sirvió como polo de atracción para los artistas de la generación Beat. Jack Kerouac, Tennessee Williams, Gregory Corso, todos esos escritores que van a estar aquí, ellos se reúnen en Tánger en el año 61, se considera la primera reunión generacional de la Beat aquí en torno a la figura de Paul Bowles. La generación Beat fue un movimiento cultural que se rebelaba contra los valores tradicionales de la sociedad norteamericana y Tánger se convirtió en un lugar donde vivir al margen. William Burroughs, él sí escribió aquí, estando en la ciudad de Tánger, su novela El almuerzo desnudo. Lo va a escribir aquí en una pensión en la que vivía, en Villa Muniria, y ahí él crea pues todo ese mundo imaginario que hay en esa novela dando vueltas tan grotesco, tan desagradable y tan suyo, ¿no? Tan reconocible de su estilo literario. Truman Capote, él tiene algún textito breve del verano que pasó aquí con los Bowles. Y aunque diversos estudios señalan que estos escritores se mantuvieron en su burbuja y no se mezclaron realmente con los tangerinos, todavía sobrevive algo de ellos en la ciudad. Hoy lo que se conserva es ese mito, que hay muchos sitios, pues hay cafetería interzona o sitios donde encuentras algunos pósters o algunos carteles, o Villa Muniria, que era donde vivió William Burroughs, la gente sabe dónde está y pasa por allí, o el edificio Itesa donde vivía Bowles, la gente sigue yendo a verlo simplemente por ser donde vivía Bowles. El francés Jean Genet o los españoles Juan Goytisolo y Carmen Laforet también pasaron por la ciudad marroquí. Su literatura es testigo del mito de Tánger, de su atmósfera tan especial, un lugar de inspiración para artistas y escritores. Hola, soy Sergio, soy arquitecto y si me vais conociendo a algunos, ya sabéis que esto significa que nos vamos de viaje. Si algo caracteriza a la ciudad de Tánger, eso es la gran diversidad y la mezcla tanto de culturas como de gente que ha vivido siempre. Los artistas y escritores que vivieron en Tánger solían comprar o alquilar casas tradicionales en la Medina o en el barrio Marsan, que recomiendo visitar, pero las modificaban con un gusto refinado. Combinaban elementos moriscos, como pueden ser los azulejos, patios, arcos de herradura, algo que no nos resulta extraño en la cultura española, con toques europeos modernos, como muebles franceses, una iluminación suave o bibliotecas bien surtidas. Así nace el estilo no oficial, que se denomina como boho marroquí. Este estilo además no nos resultará raro, ya que se puso bastante de moda hace unos años también en España. Algunos de los artistas que tuvieron el placer de vivir en Tánger y que nos han dejado el legado de sus casas y de su arquitectura son, por ejemplo, el escritor Paul Bowles, vivió muchos años en Tánger, su apartamento además tenía vistas al mar y estaba decorado con un estilo austero pero con influencias andalusíes, aunque sin ninguna duda uno de los artistas que más marcó a la ciudad de Tánger fue Henri Matisse y su pintura arquitectónica. Matisse nunca vivió permanentemente en Tánger, pasó allí el invierno de 1912, alojado en el Hotel Villa de France, y allí pintó algunos de sus cuadros más famosos de Marruecos. Le fascinaban las formas simples de las casas, las terrazas blancas, los arcos y el juego de sombras en la arquitectura islámica. Sus cuadros capturaban la sensación de la arquitectura más que su precisión técnica. En definitiva, si vais a Tánger, no podéis dejar de visitar el barrio Marsan. Este barrio se convirtió en el refugio tranquilo de muchos artistas que se instalaron por su ambiente elegante, justo fuera de la Medina, y sus villas de estilo colonial rodeadas de jardines. Así que nada, nos vemos en la siguiente parada. Un saludo.
بين حياط الويل اللي كان طويل وشلة مواويل الوقت ولا ثقيل وبنادم غارق هموم ومشاكل وما عنده سبيل ويانا هكذا كان حالي مشى العمر الغالي ولا باقي ما لا بالي. Seguimos, Jorge, con nuestro viaje musical hacia Tánger. Eso es, estamos escuchando a Mohamed Al-Hadid Al-Masuri, Muslim es el nombre artístico, aunque bueno, sus inicios a principios de los 90 fue con el dúo Sanka Flow, ese grupo de hip hop local en Tánger. Él era la mitad de esa formación. Y en solitario lo escuchamos con este Berrani, Muslim. Hay que decir que es un tipo que, aunque es de los más escuchados, sin embargo no le gusta ser el centro de atención. Los festivales los festivales tan populares no le gustan. Siempre, le gusta estar en un circuito más reducido, núcleo más tranquilo. Y bueno, pues pendiente de esta música maravillosa que Muslim nos regala hasta los oídos. أخطائي في الماضي حبسك زاد مراضي كنت راضي أنا اللي سموني حكاس ودبات ماضي مشواب غلطت في 10 سنين عقاب ودابا باغي جواب واش حكمتي حياتي كاملة عذاب واش الحرية سراب ولا بالحبس ولا